El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de hablarles el Señor Jesús, en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. El mensaje de la cruz, dice San Pablo en la carta a los Corintios, es necedad para los que están en vías de perdición. ¿Y por qué necedad? Miren, la fe es un don. La cruz es algo contrario a nuestra naturaleza. Por eso nunca encontraremos la cruz adecuada. Nunca encontraremos una cruz que no nos moleste. Siempre la cruz va a ser difícil, pesada, molesta. Solamente con fe podemos llevarla y podemos incluso tener paz y alegría en medio del cargar con nuestra cruz. Hay personas que se quejan. Hablaba con una persona en estos días y me decía: yo hablé con Dios, le pregunté qué es lo que quería, le pregunté sobre una situación y no me respondió. Yo con Dios no me oye, no me responde. Hay veces que nos falta entender por esto de que destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. No es el modo humano como nosotros tenemos que dirigirnos a Dios. No es, yo voy y le pregunto a Dios que me diga esto y ya Dios me tiene que responder a eso. Puesto que a veces habla Dios demasiado fuerte para el que le quiera escuchar. Y Dios, que habla bien alto, el que no le quiere escuchar, esta sabiduría de los sabios frustraré, la sabiduría de los sabios, la sagacidad de los sagaces. Esto es lo que les pasa. El que anda buscando que Dios le hable lo que él quiere oír, nunca lo va a escuchar. Pero si uno quiere saber las cosas de Dios, es que Dios tiene modos de hablar. No se trata de que yo le pido a Dios, y eso es lo que le pasa a algunos. Por eso dice el apóstol San Pablo: los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros buscamos a Cristo crucificado. El que busca sabiduría, lo que está esperando es que Dios le responda y que él pueda tener un diálogo con Dios como el que hace un trato, un pacto. Y así no van las cosas con Dios.
Con Dios hay que entrar con humildad. Cuando uno busca que Dios le hable y no está atento a lo que Dios le dice, al modo como Dios habla, puede ocurrirle que Dios le está diciendo las cosas y él no lo está captando. Entonces, Padre, ¿cómo escuchar a Dios? Pues sí, es muy sencillo. ¿Para qué tienes la palabra de Dios? Léela. ¿Tienes el Evangelio? Léelo y ahí te está hablando. Porque si tú lees la palabra de Dios y no lo escuchas, ay, Dios mío, algo raro está pasando. ¿Cómo es posible que Dios me escriba a mí una carta donde me dice lo que Él quiere que yo haga y yo lo leo y no lo escucho? ¿Será porque le estoy pidiendo que me hable, que me muestre otra cosa diferente, no lo que Él me dice? Por eso no tenemos que ir a ponerle nosotros condiciones a Dios. Nosotros tenemos que aceptar las condiciones que Dios nos pone. Y miren, lo primero es, el Señor nos ha dado su palabra, tenemos el Evangelio, pues ahí lo tienes, léelo, entiende lo que Él te dice y ahí te está hablando. Ay, no, es que yo quiero que Dios me responda a mí, que Dios me hable a mí, que esto es lo que está diciendo el apóstol San Pablo, lo que critica, porque los judíos exigen signos. Hay quien le pone a Dios condiciones. Señor, si tú existes, demuéstramelo, dame una señal, haz algo que yo vea, que yo pueda llegar a comprender que tú existes. ¿Saben lo que le dijo Abraham al rico Epulón? Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham. Hay quien no se contenta con la iglesia, con los sacerdotes, con la predicación, con el Evangelio. Ellos quieren tener su revelación. Ellos quieren que Dios se manifieste con algún signo. Ellos quieren que Dios le demuestre de un modo particular que Dios existe y lo que Dios quiere. Y eso es lo que dice el apóstol San Pablo: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. No es ese el camino para conocer la voluntad de Dios. Les pongo un ejemplo. Miren, el Padre Pío, en Italia, allá en Pietrelcina, pues hacía muchas cosas y confesaba a mucha gente, y a algunos les decía, hacía de profeta y les decía muchas cosas. Y mucha gente iba a verle. Un sacerdote de la Argentina organizó una peregrinación para ir hasta Italia, hasta Pietrelcina, para ver al Padre Pío. Y él se estaba preparando y diciendo para que el Padre Pío le dijera algo que le ayudara a él espiritualmente. Alguna cosa, a ver, como es un santo, se decía él, pues cuando vaya, él sabrá lo que yo estoy necesitando y algo hará, algo me dirá que me ayude espiritualmente. Y se fue con un grupo de la parroquia y se fueron en la peregrinación hasta Roma, hasta Pietrelcina, hasta Italia. Cuando llegaron allá, tuvieron el encuentro con el Padre Pío. Y el Padre Pío no le dijo ni una palabra. Habló al grupo, a uno y a otro, le dio la bendición y él regresaba muy amargado. ¿Pero cómo? Si es un santo, si él ve las conciencias, si él, ¿cómo no sabe que yo estaba deseando que me dijera una palabra que me ayudara espiritualmente? Algo, algún signo, alguna cosa. Y estaba triste y amargado. Y llegó hasta la Argentina. Y allá en la Argentina, pues los feligreses estaban muy contentos que habían ido, que habían visto al Padre Pío, que se habían podido confesar con él, etcétera, y contaban, y él estaba amargado. Y en una de esas que estaba allí hablando en la parroquia con sus feligreses, es que yo esperaba que el Padre Pío hiciera algo, que me dijera algo, alguna cosa, alguna señal. Y entonces los feligreses empezaron a preguntarle, pero Padre, ¿de verdad que no le dijo nada? No. Y no hizo nada. ¿Pero usted no vio alguna cosa? ¿No hizo algo el Padre Pío que le llamara a usted la atención?
pues se puso a pensar y dijo, hay una cosa que a mí me exasperó, me molestó muchísimo del Padre Pío. Dice, ¿el qué? Que fui a él y me dio la bendición, pero me dio una bendición así, lenta, muy despacio. Y yo decía, ¿pero cuándo acaba? Y el Padre Pío dándole la bendición, así muy despacio, muy despacio. Y él allí como desesperado, pero que nunca acaba. Y esa bendición, y el Padre Pío hizo así la bendición, bien despacio, hasta que terminó. Y cuando terminó con una cruz así, bien despacio, entonces el Padre Pío le sonrió y se marchó. Dice. Y entonces los feligreses se quedan mirando y dice, pues Padre, eso. Dice, ¿el qué? Padre, si es que usted hace la bendición demasiado rápido, que parece cualquier cosa, si es que usted no hace bien la señal de la cruz, cada vez que le pedimos una bendición, usted hace ahí, ¡pum!, una cosa así bien rápido. Eso es lo que le estaba diciendo el Padre Pío. Y entonces cayó en la cuenta de que él buscaba algún signo y se lo había dado el Padre Pío, pero él no lo había entendido. Hay muchos que quieren que Dios se manifieste, que les haga alguna prueba, alguna demostración, pero van por el camino de la sabiduría de los sabios, de la sagacidad de los sagaces, para luego que Dios le dé un signo, una señal, ellos ver si eso les conviene o no. Y no están dispuestos de aceptar las señales y los signos y las palabras que Dios les da. No pongamos nosotros condiciones a Dios, sino que estemos atentos a ver cómo Dios nos manifiesta su querer. Por eso, lo que ha dicho el apóstol San Pablo en esta carta, primera carta a los Corintios, en su primer capítulo, le aconsejo que lo lean despacio, así como el Padre Pío, para dándole la bendición bien despacio, y el pobre estaba allí ya nervioso, pero ¿cuándo acaba? Termina de una vez de dar la bendición. Y fue la señal que el Padre Pío le dio. Dios tiene para nosotros palabras, pero hace falta que nosotros tengamos oídos para escucharlas. Por eso no busquemos con sabiduría humana. Yo voy a Dios, yo le pido, Dios me tiene que responder, entonces lo que Dios me responda, yo después veo cómo lo hago. No por el camino de la sabiduría humana, sino por el camino de la cruz. Este mensaje que nos está transmitiendo el apóstol San Pablo. Y Dios no le da sabiduría a los sabios, no les habla con signos, con cosas que ellos puedan aceptar y entender, sino con los que Dios quiere manifestar. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos a lo que Dios nos manifiesta. Por eso el que diga que Dios no le escucha, que Dios no le responde, es que tiene los oídos tapados, es que no tiene el corazón abierto. Y eso se llega, queridos hermanos, por la vida, las actitudes. ¿Quieres escuchar a Dios? Te voy a decir el método, para que puedas escuchar a Dios y saber lo que Dios quiere y entender todo lo que Dios te dice. Si quieres escuchar a Dios, haz oración. Que estás cansado del trabajo y llegas a casa, en vez de poner la televisión y relajarte viendo una película y relajarte viendo una telenovela y relajarte viendo un deporte o lo que sea, ponte a hacer oración. Haz 1, 2, 3 horas de oración al día y verás entonces cómo entiendes la palabra de Dios. Y verás entonces cómo lees y escuchas lo que Dios te está diciendo. Entonces la palabra no será oscura. Entonces no será que Dios está callado y mudo. Entonces será que tú, cuando te pones delante de un Cristo, delante de la imagen de la Virgen y te pones a orar, verás cómo el Señor te habla, verás cómo la Virgen te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, qué tienes que mejorar, qué tienes que esforzarte. Pero si no haces oración cada día, si no te confiesas, si no tienes el alma limpia, si estás lleno de pecados, y lo peor que hay, donde ya
uno se queda sordo totalmente para escuchar la palabra de Dios es el pecado de la carne, la entrega a la lujuria, el empezar a actuar mal cuando ya dejamos a la esposa y buscamos otra mujer, dejamos al esposo y buscamos otro hombre, cuando empezamos a entregarnos a la lujuria, a la pornografía, cuando entramos en internet, cuando entramos en tantos sitios. Eso es lo que impide que Dios, no que Dios hable, sino que yo pueda escuchar a Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Deja la lujuria, termina con la pornografía, confiésate, cambia de vida, haz oración y te aseguro que escucharás bien alto la palabra de Dios, lo que Dios te quiere decir. Por lo tanto, no digas, no escucho a Dios. Yo le pregunté y Dios no me contestó. Dios contesta, Dios habla, pero no por la sabiduría de los sabios, no con la sagacidad de este mundo, con esa locura de la cruz. Y esto es lo que hay que hacer. Cambia de vida, confiésate bien, ponte a hacer oración y entonces Dios se mostrará tan cercano, Dios hablará tan alto, uno encontrará que Dios es tan bueno que ya no podrá decir, sino que le escuchará y le verá en tantas partes. Los limpios de corazón serán los que verán a Dios. Por eso, si quieres ver a Dios en las criaturas, en los hermanos, en los pobres, en la creación, purifica tu corazón. Si tienes un corazón limpio, hace falta quitar el pecado, todo egoísmo, la lujuria, que es lo que más embrutece al hombre, varón y mujer, por supuesto, lo que más embrutece, la lujuria. Y una vez que obramos rectamente, que nos confesamos y estamos en gracia de Dios, una vez que entonces hacemos oración, Dios se manifiesta claramente. Ese es el camino. Que la Santísima Virgen te haga ver a Dios, escuchar su palabra, entender sus mensajes, y entonces todo será limpio y claro para el que tenga corazón puro.